Padre, te damos gracias porque es solamente por tu ayuda, por tu amor, tu gracia y tu misericordia que nos ayudas a sanarnos de adentro hacia afuera. Gracias porque siempre nos das tú la oportunidad y la gracia para hacer paz con nuestro pasado, sobre todo en este tema que estoy tocando sobre la personalidad de víctima. Te doy gracias porque vamos a ver la segunda parte, que es la personalidad de supervivencia. Te doy gracias porque tú siempre nos das la ayuda, el denuedo, y nos das el conocimiento necesario para que nosotros, el pueblo de Dios, no sufra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando yo era pequeño, mi mamá me enseñó el Salmo 91. El Salmo 91, yo sé que ustedes se lo saben, es un salmo que tiene como más de 16 versículos, pero hay un versículo que dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles mandará Dios acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en este versículo y a través del capítulo vemos cómo Dios nos enseña a través de este Salmo de David a confiar en la presencia del Dios Todopoderoso. Recuerdo el versículo 1 que dice: el que habita el abrigo del Altísimo vive bajo la cubierta del Omnipotente. Y ahí también nos enseña que Dios es amoroso y Él nos defiende. Nos enseña a criar en la fidelidad de Dios. Nos enseña a vivir bajo las alas protectoras de Dios y recordar siempre que Dios envía a sus ángeles para protegernos y contar con esta protección del Dios de amor y pedir por eso la liberación de Dios en nuestras vidas para no ser víctimas, sino sintonizarnos en el canal de la victoria. Eso es lo que necesitamos hacer: agarrar la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos restaure cuando hablamos de esta personalidad. Algunos mecanismos de defensa que usa la víctima para sobrevivir, pues terminan por derrotarnos. En ocasiones los recurrimos pues a ciertos trucos que nos sacamos de la manga para evitar situaciones que son desagradables y evadir nuestra responsabilidad. Pero cada uno que vivimos controlados por la mentalidad de víctima, nos convertimos en un mago de la autoprotección, y esta dicha habilidad se adquiere muy temprano en la vida, ya sea por el ejemplo o por la creatividad propia de cada uno de nosotros. Y quiero decirles que son conductas aprendidas o formas de relacionarnos con los demás que llegan a ser indispensables para nuestra sobrevivencia. Y este comportamiento, que a menudo opera al nivel del subconsciente, no es consciente, es el nivel del subconsciente, va minando nuestra relación con nuestros seres queridos y detiene el proceso de sanidad emocional de cada uno de nosotros. Y el Salmo 51:6, por eso David decía que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ha hecho comprender sabiduría. Por eso, tocando la personalidad de víctima, unos de los aspectos de esta personalidad es que es una persona que depende de los demás. Es una personalidad de supervivencia. Depende de los demás. Delega sus responsabilidades en las distintas áreas de su vida a otros y utiliza la víctima, el pretexto de que yo no puedo, para obtener el apoyo de los demás. Y es una máscara que quizás envía el mensaje: yo te necesito. Y aun cuando uno llega a la vida adulta, seguimos recurriendo a esta arma poderosa para controlar y también para manipular a los demás. Esta es la personalidad de supervivencia. La número 2
es el que complace a todo el mundo. El que complace a todo el mundo es la segunda personalidad de víctima. Y esta es una persona, una víctima que vive bajo el lema paz a cualquier precio. Por eso es un complaciente. Y en su deseo de complacer a todo el mundo, este individuo, esta víctima, paga un precio muy alto para obtener la aprobación y la aceptación de los demás. Cuando el complaciente llega a la edad adulta, escúcheme bien, ya ha perdido gran parte de su identidad como persona. Esta es la segunda personalidad de supervivencia. La tercera es el que lo soluciona todo. Este padece de una baja autoestima y intenta compensarla sintiéndose responsable de solucionar la vida de los demás. Por eso es el que lo soluciona todo. Y estas personas que pretenden solucionarlo todo son consideradas por muchos, yo sé que usted a lo mejor sabe o ha conocido a alguien así, son considerados como muy sacrificiales, interesados en los demás y muy espirituales, pero escúcheme bien, sin embargo, esto puede ser un problema, porque están preocupados o preocupadas por arreglar la vida de otros que se olvidan de sus propias necesidades. Por eso este es el que lo soluciona todo. Vuelvo a repetir la número 1, hablando de personalidades de supervivencia, el que depende de los demás. El segundo, el que complace a todo el mundo. El tercero es el que lo soluciona todo. Y entramos al cuarto, el que siempre logra lo que se propone. Y pues es una persona que aparece como alguien altamente competente y como que tiene mucho dominio propio y como que todo está bajo su control. Y la meta de esta clase de personas para mí es hacer todo de la manera perfecta, a pesar de que sí existe cierto nivel de satisfacción personal al realizar tantas cosas también. Internamente, esta persona se sienten paralizados por el miedo de que se descubran sus debilidades. Por eso es el que siempre logra lo que se propone. La número 5, personalidad de supervivencia, es el que controla todas las situaciones. Esta personalidad solo se siente seguro o segura cuando tiene el control de todo. Cuando alcanza la edad adulta, el controlador llega a creer que siempre tiene la razón y que los demás lo tienen en alta estima. Y el temor a mostrar vulnerabilidad en esta persona es lo que hace que una ovejita se comporte como un león. Por eso esta personalidad de sobrevivencia, se le llama el que controla todas las situaciones. Vamos a la que sigue, el mártir. Y el mártir, personalidad de sobrevivencia, es el que con frecuencia sufre en verdad. Ciertamente una persona que ha sido víctima de algún tipo de abuso merece la compasión de otros, pero el mártir pretende controlar a los demás, exigiendo compasión por tiempo indefinido por haber sido sacrificado en el altar del abuso. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Bueno, ya que les mencioné ciertas personalidades de sobrevivencia, déjenme ahora le explico cómo librarnos de las cadenas que nos atan a un pasado abusivo. Yo creo que la recuperación es un proceso, no es un evento, es un proceso que va a llevar tiempo y que tiene periodos veces de regresión.
Puede que tenga temporadas en las que parezca que no hay ningún avance. Así parece. Y el primer paso es cada uno de nosotros, tomar la decisión de querer recuperarse y creer que esto es posible solo con la ayuda de Dios. Si ponemos nuestra esperanza en Él, buscando conocer su plan para mí y esperar pacientemente que Él nos va a mostrar el camino. Recuerda lo que dice el Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y luego dice el salmista David: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y enséñame, oh Jehová, todas tus sendas. Y aquí pues, ¿cómo puedo sanar mis heridas? Bueno, la primera cosa que necesitamos hacer es creer y confiar en las promesas de la palabra de Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 107:20. Dios envió su palabra y nos sanó y nos libra de toda ruina. Hay que confiar y creer en las promesas que están escritas en la palabra de Dios. También hay que enfrentar nuestra prisión. Por ejemplo, una pregunta: ¿sientes que no hay salida para tus problemas? Es una prisión. ¿Te sientes incapaz de relacionarte bien con los demás? Enfrenta esta prisión. ¿Desconfías de los demás? Hay que enfrentar esta prisión. ¿Es posible que me recupere? Pues claro que sí. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Para Dios todo es posible para el que cree. Entonces, ¿en quién puedo confiar para que me ayude? Bueno, Dios sabe cómo aclarar las cosas en medio de la confusión, y Él es digno de toda confianza. Dios es Dios y nunca cambiará. Necesitamos confiar 100% en la bondad, en la naturaleza, en la gracia y en la misericordia de Dios. Me gusta mucho el Proverbios 3:5 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes a tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, a través del Espíritu Santo, va a enderezar tus veredas. Y también, aparte de enfrentar la prisión, tenemos también que enfrentar el pasado. Hay que enfrentarlo. Hay que recordar que es el primer paso hacia una recuperación, enfrentar el pasado. ¿Para qué es importante? Pues para activar nuestra memoria. A veces Dios usa regresiones mentales para activar la memoria de nosotros, para enfrentar el pasado. Regresiones mentales. Eventos que vemos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, el contacto físico, la paternidad, la maternidad, sueños y pesadillas, la muerte de alguien cercano a ti, y también el testimonio de otras personas. Hay que enfrentar en nuestro pasado. Llevar un diario nos ayuda a caminar a través de las diferentes etapas de nuestro pasado. Hay que llevar un diario, escribir lo que estás pensando y sintiendo te va a ayudar a enfrentar el hecho de que sufriste abuso. También te va a ayudar a recordar cómo te sentiste cuando abusaron de ti. También intentar sacar la furia que sentiste cuando abusaron de ti. Aquí la pregunta es: ¿qué puedo hacer si tengo dificultad para recordar? ¿Qué puedo hacer si yo tengo dificultad para recordar? Bueno, lo que podemos hacer es pídele a Dios que traiga a tu mente cualquier cosa que Él quiera que tú recuerdes. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios así. Yo te voy a ayudar. Dile: Señor, estoy dispuesto o dispuesta
a enfrentar cualquier situación dolorosa de mi pasado. Sé que no es necesario recordar todos los detalles para alcanzar una recuperación emocional completa. Ayúdame a recordar aquello que tú quieres utilizar. El Salmo 51:6 dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También hay que enfrentar tus patrones de conducta. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Qué estás haciendo para satisfacer tus necesidades interiores? Contéstate. ¿Estás comprometiendo tus valores para sentirte amado? Fíjate bien. ¿Compartes tus valores solo porque quieres sentirte amado? ¿Eres perfeccionista o adicto al trabajo o siempre quieres solucionarlo todo para sentirte importante? La última es: ¿dependes más de lo debido de otras personas para sentirte seguro? Bueno, aquí hay que hacerte otra pregunta. ¿Cómo puedo eliminar mis patrones negativos de conducta? Bueno, pues hay que recordar que en Cristo somos libres de los viejos patrones del pasado. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay que pedirle a Cristo que Cristo nos liberte de estos viejos patrones del pasado. Y también enfrenta tu gran secreto. Hay que hablar acerca del pasado, porque eso nos ayuda a ubicarnos en la realidad. Hay que contárselo a alguien, porque si se lo cuentas tú a alguien de confianza, le vas a dar credibilidad a tu pasado. Aquí otra pregunta que quiero hacerles: ¿para qué contárselo a alguien? ¿Es demasiado vergonzoso? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente: guardar el secreto tiene un gran poder sobre ti y el silencio te mantiene en una esclavitud que debes de romper. Por eso Job 31:6 dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Enfrenta el dolor. El dolor confirma las situaciones del abuso. El dolor expresa, el dolor es dolor liberado. ¿Cómo puedo soportar recuerdos tan dolorosos? El Señor te ayudará y Él llevará toda carga que me estás escuchando. Y también vive un día a la vez. Depende del Señor. Agárrate de Dios y vamos adelante con la ayuda de Dios. Pero sí hay que vivir un día a la vez con la ayuda de Dios y enfrentar el dolor a nuestro pasado. Yo sé que estás captando todo lo que te estoy enseñando, porque es súper importante. También enfrentando nosotros el dolor, pues confirma la situación del abuso, y el dolor también expresado es dolor liberado. Por eso es bien importante expresarlo. ¿Cómo puedo soportar recuerdos tan dolorosos? Pues el Señor te ayudará, que Él va a llevar toda carga tuya pesada, viviendo un día a la vez, como ya te dije. Por eso el Salmo 68:19 dice: bendito sea el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Y por último, enfrenta al agresor, pero evita el peligro. Enfrente al agresor, pero evita el peligro. Ora pidiéndole a Dios el tiempo y pídele que Él te prepare para el encuentro. Y cuando llegue el tiempo apropiado, pídele a alguien de confianza que te acompañe. Y otra cosa también que te aconsejo es que abandona tus esperanzas y expectativas secretas. Abandónalas. Identifica cuál es el objetivo de esa confusión que tú estás teniendo. También hay que compartir antes con alguien lo que piensas decir. Y ve preparando para que el agresor ninguna de las cosas las vaya a negar. Por eso es bien importante ir preparando para que el agresor no niegue nada de las cosas.
Y también una pregunta aquí, ¿es apropiada la confrontación para un cristiano? Claro que sí. ¿Recuerda lo que dice Mateo 18:15? La confrontación, dice, es un principio bíblico. Incluye directrices muy específicas para llevarlas a cabo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele tú, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es un pasaje poderoso, ¿eh? Es el pasaje sobre el perdón. También, ¿cuándo debo enfrentar a la persona? Bueno, cuando no exista peligro, cuando sientas la fortaleza para hacerlo y cuando lo puedas hacer de una manera muy positiva, entonces tú ya estás listo para enfrentar la situación. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y aquí también hay que enfrentar el perdón. ¿Cómo? Bueno, perdónate a ti mismo, perdona al agresor y el perdón le va a dar a Dios la libertad de tomar la venganza en sus manos. Por eso hay un versículo en Santiago que dice, porque por la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero el perdón le da a Dios la libertad de tomar la venganza en sus manos y no en las manos de nosotros. También aquí hay que hacer otra pregunta. ¿Tengo que perdonar aunque la ofensa haya sido terrible? Bueno, el enfoque debe estar en perdonar a su agresor, no el abuso. Porque Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a nosotros cada uno nuestras ofensas. Así es que hay que soltar el perdón, hay que enfrentar el perdón, hay que perdonarse a uno mismo y hay que perdonar al agresor, porque el perdón le da a Dios la libertad de tomar venganza sobre vuestros enemigos. Cuando nosotros perdonamos, desatamos las manos de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, atamos la mano y la justicia de Dios no puede obrar porque estamos enojados. Y hay que enfrentar el hecho. Dios lo permitió. Distingue entre el libre albedrío humano de la voluntad de Dios. Y hay que permitir que el pecado no es lo mismo que causarlo o estar de acuerdo con los actos pecaminosos. Y también Dios juzgará todo pecado. Por eso dice un versículo, ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban abusando de mí? Bueno, dos de los atributos que Dios posee son la omnisciencia, o sea que Él todo lo sabe, y su omnipresencia, que Él está en todas partes, pero Dios nunca desea el mal y Él está a nuestro lado cuando somos víctimas del sufrimiento. Por eso Proverbios 5:13 dice, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:3. ¿Por qué Dios no castiga al agresor? Me dijo una vez una persona. Yo creo que Él castigará a los que cometen maldad y levantará a los inocentes a su tiempo, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Salmo 37:17. Y con este versículo termino. Es el versículo que dice, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Así es que nos agarramos de Dios, enfrentamos al agresor, pero evitamos el peligro, enfrentamos el dolor, enfrentamos nuestro secreto, enfrentamos nuestros patrones de conductas y con la ayuda de Dios sí podemos eliminar cada patrón negativo de la conducta de nosotros. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo sé que cayó en buena tierra y te pido
que bendiga los corazones que están siendo sanados y liberados de adentro hacia afuera de esta personalidad de víctima. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.